Buenas noches. Acabamos de terminar el año 2016 y no ha sido precisamente un año fácil para los taurinos. A la muerte de Víctor Bario en la plaza, hacía tiempo que no fallecía un torero, hay que sumar también diferentes polémicas, pero sin embargo siguen asistiendo el público a las plazas, sigue habiendo toros y está con nosotros para corroborarlo un ganadero, el único que hay en Burgos y el más alto al norte de España. Buenas noches, don Antonio Bañuelos. Hola, buenas noches. Los toros del frío estos días los deben estar pasando encantados, ¿no? Están en su hábitat natural. Llevan aclimatando casi 24 años y es un funcionamiento ya diario habitual que después de todo este tiempo hemos aprendido haciendo camino al andar, empezando de menos cero y haciendo que esta aclimatación se haya consolidado y se haya hecho realidad. Sí. Has comentado 24 años, el próximo año son las bodas de plata. Cuando iniciaste el proyecto de la Cabañuela, cuando fuiste a buscar allí a Sevilla los machos estos y las primeras vacas y todo esto, ¿pensaste 24 años después dónde podías estar con tantas corridas, con tantas salidas a hombros, con tantos toros indultados? No. Hace 24 años pensaba lo que un promotor de una ganadería puede pensar, lleno de afición, matar el gusanillo y conseguir con una pequeña punta de vacas, bueno, del origen que yo quería, del origen de Torrealta, el poder pues matar el gusanillo, que es el tener acceso a unas novilladas de algunos pueblos, en fin. Nunca pensé que 25 años después íbamos a estar hablando de 25 años atrás, de que íbamos a haber hecho un recorrido por todas las plazas de primera de España, por todas las de Francia y bueno, que íbamos a estar en una consolidación de 700 cabezas que hay en la actualidad, ¿no? Y bueno, ha sido un cambio, pero el trabajo, el marcar una línea, el rigor, la seguridad de saber lo que se quería y el deseo de lograr ese proyecto de aclimatación del toro de Lidia a una nueva altitud, a una nueva orografía quebrada en esta zona, el tener acceso comercialmente ubicado de todas las plazas de primera, de segunda y de todo el norte de Francia, pues eran unas pautas que nos marcaban un proyecto en el que trabajando hemos llegado hasta aquí. Me imagino que todavía hay gente que llevas allí a la finca, a la Cabañuela, y se sorprende, ¿no?, de ver los toros a esa altitud y pasear entre la nieve o a menos 6 grados bajo cero. Bueno, un año con otro cerca de 1000 personas cada año nos visitan. Tenemos muchísimas solicitudes de todas las zonas de España, de Francia. Vienen colectivos, asociaciones, colegios. Fomentamos mucho la visita de los colegios para la promoción y el conocimiento de la realidad de la naturalidad de la cría del toro de Lidia, ¿no?, ante tanta confusión y ante tanta manipulación que hay. Y se sorprenden o bueno, saben dónde van y lo entienden cómo se ha podido aclimatar, por qué es la ganadera a mayor altitud que hay en el mundo, ¿no? Porque en Colombia y países sudamericanos existe mayor altitud, pero es otro meridiano, y el trabajo se les explica allí cómo se ha ido haciendo, aprovechando la rusticidad del toro de Lidia, aprovechando la dureza que tiene cuando se le obliga a desarrollarla, ¿no? Es un animal que es vago de por sí, porque generacionalmente está acostumbrado a tener la comida en un lado, el agua en otro y a moverse poco. Pero cuando se encuentra en un medio en el que tiene que desarrollar el ingenio para no solamente para vivir, sino para criar a sus productos, pues se aprende mucho del animal y hemos aprendido mucho, y yo creo que ha sido un avance para toda la tauromaquia esta aclimatación, ¿no? Hemos aprendido mucho de componentes de energía, de proteínas, según las exigencias de la climatología. Bueno, creo que todavía, por lo que voy aprendiendo personalmente cada año que pasa, me doy cuenta de todo lo que me queda todavía por aprender. ¿Cuántos toros y vacas nacen al año en la Cabañuela? Tenemos 260 madres. Hay una paridera aproximadamente del 90%, la mitad suelen ser machos, la mitad suelen ser hembras.
erramos unos 100 machos, 100 hembras, se lidian 4 años después unos 80 machos, que es con lo que salimos al mercado para hacer 14 festejos al año. O sea, que más o menos se han lidiado casi 2.500 toros de la Cabañola. Hemos lidiado más de 2.000 toros, sí. Hemos lidiado más de 2.000 toros, a los que se les han cortado casi 3.000 orejas, 30 rabos y 7 indultos. ¿Y será Gamarro siempre el buque insignia de la Cabañola? Gamarro es un antes y un después en la historia de la ganadería, porque es en el momento en el que éramos una ganadería totalmente desconocida, un proyecto que había salido, nadie sabe por qué ni de dónde. Bueno, sí, lo sabes tú, de por qué ha salido. Y bueno, nos vimos anunciados en un mano a mano, en aquel momento, de las dos figuras más importantes que había, que era Ponce y Juli, y está una ganadería nueva anunciada en el cartel estrella, con todo lleno y con una expectación tremenda, y se indulta un toro se indulta de cada 5.000. Se indulta un toro, y ese toro pues es un referente de que para nosotros, yo quizás no lo supe captar, ¿no?, por la emoción del momento y por la importancia que tenía. ¿Pero tú viste la faena? Porque yo te recuerdo en algunas de las primeras corridas con tus toros, que como estabas ahí dentro de toriles, observando, yo estaba siempre a la puerta de la enfermería, en un sitio muy discreto, porque hasta que te acostumbras da un miedo escénico. Me imagino, ¿no? Porque hay que darse cuenta que cuando sale un equipo de fútbol de 11 jugadores, al campo son 11. Y si hay una bronca grande, se la dividen entre 11. ¿Y el entrenador? Pero claro, si ocurre algo malo en una ganadería y hay una gran bronca ese día, piensas que todo esto es para mí y te vas quedando ahí un poquito. Pero ese día saliste a hombros, el de Gamarro. Pero otras veces sales a hombros. Bueno, el caso es que aquel día fue un referente para nosotros importantísimo, porque nos hizo ver que teníamos sangre brava en la ganadería, teníamos una calidad de embestida y unos inicios que nos obligaba a exigir mucho más la selección, o nos obligaban en los tentaderos, nos obligaban mucho a eliminar todo lo que no entrara en el tipo de toro, de tamaño, de hechuras que queríamos hacer. Fue una puesta en escena demasiado en serio, es empezar por el final, ¿no? Hay ganaderías que no consiguen nunca tener un toro indultado, y digo, hemos empezado por el final. Y bueno, eso nos hizo trabajar con mucho más rigor. ¿Y momentos tristes, quizá Pamplona? Momentos tristes en estos 24 años, mirando hacia atrás, me da vértigo por todo lo que, los picos en los que hemos estado, ¿no? Hemos logrado estar en situaciones muy difíciles de conseguir, como están anunciados los Sanfermines, que es muy difícil entrar, porque de 7 corridas, 5 siempre son las mismas, y fuimos la ganadería más joven en entrar en San Fermín, con un encierro extraordinario, y luego una tarde accidentadísima, que de 6 toros se accidentaron 5 durante la lidia, algo que no ha ocurrido nunca y algo que nunca ha habido ninguna explicación, y se analizó post-mortem cada animal, no se encontró ninguna explicación. Yo creo que San Fermín ese día no me echó el capotillo. Lo echó a los corredores de la mañana, pero a mí no me echó el capotillo. Luego hubo otro momento en el 2002 que tuvimos un problema de intoxicación también, que no lo sabes hasta que no llega a la plaza el toro, ¿no? El toro se manifiesta con dificultad, me imagino, ¿no? No se manifiesta nada, absolutamente nada. No se sabe nada del toro hasta que sale. No se sabe nada, porque se le observan comportamientos en el campo, sobre todo en los corrales, cuando se encuentra ya encerrado, si se pelea con los compañeros, si está midiéndose continuamente, está mirando arriba, está intentando irse, intentar marcar, acusar algún signo de mansedumbre o de falta de raza, pero te confundes muchas veces, ¿no? La genética no es controlable ni es manipulable, y el concepto bravura además no es clonable en ninguna de las formas. Pero se nota quién es su padre, quién tiene hermanos y tal. Se puede notar en las hechuras de qué padre es. ¿De qué padre pero es? A la hora de investir y todo eso, nada. A la hora de investir hay un comportamiento, un semental está con 50 hembras, por lo tanto lo que aporte lo aporta 50. En las 50 hembras,
paren la mitad macho, la mitad hembra, luego una vez cada 2 años es un macho, la aportación es mucho menor, ¿no? Aunque es muy importante. Pero entonces el comportamiento del semental es en un semental que ha habido suerte, que ha ligado bien, como se dice en la jerga, y que está dando un resultado, un 60% de los toros tiene una embestida aparentemente similar. ¿Todos los sementales que hay ahora en la cabañola son burgaleses, por así decirlo? ¿O sí, tienes alguno todavía? ¿Has comprado alguno? No, todos son indultados. Gamarro tuvo 2 hijos indultados. Es muy importante el indulto en una plaza de toros, porque cuando el indulto llega de origen de una plaza de toros en el que el toro tiene 4 años ya cumplidos, no es lo mismo que las pruebas que hacemos los ganaderos en el campo para seleccionar un semental que le has elegido por su familia, por la reata, por sus productos y por sus hechuras, pero que tiene 2 años. Tiene 2 años, está en una plaza de tientas en la que no hay nadie, en la que no hay ningún motivo de que distraerse, una plaza de tiendas de 35 metros cuadrados, en el que el legal, que tiene 2 años, embiste a todo por su juventud, por su inocencia, tiene mayor movilidad, que el toro cuando ya con 4 años ve por primera vez en su vida colores que nunca ha visto en los tendidos, personas moviéndose por el callejón, ruidos que nunca ha oído, y un gran ruedo de 50 metros para poderse ir cuando quiera, ¿no? La prueba que se somete al caballo, ante un caballo es un choque de 500 kilos contra 500 kilos, es una tonelada de choque, empujando, con la puya reglamentaria. Por lo tanto, cuando un toro de 4 años que ha desarrollado la memoria durante el tiempo que lleva embistiendo una muleta, esa prueba la supera, es mucha más garantía que el toro que le indulta el ganadero y el elige para semental con 2 años, ¿no? Si verdaderamente la afición tuviera conocimiento real de todo esto, se indultarían muchos más toros en España, porque es la verdadera aportación de la afición según el reglamento taurino a la cabaña brava. Pero no se indultan los mejores toros, sino los que sabe el torero vender al público. Luego también es verdad que hay muchos toreros que venden, o sea, que, claro, que no torean, pero no... Hay que transmitir en los tendidos que está ocurriendo algo, que está ocurriendo pasión, que está ocurriendo plasticidad y que está ocurriendo un ballet, una danza entre un torero, que en el siglo que estamos va vestido con unas mallas y con unas luces, y un toro que es una lucha vida a muerte entre dos personas. Pero ¿por qué, por ejemplo, en el escalafón taurino de los últimos años, salvo gente que aparece como Alberto López Simón, por ejemplo, ¿no? Sí. Siguen los mismos, sigue tu amigo el Juli, sigue Enrique Ponce, amigo tuyo también, sigue... No hay mucha variación, ¿no? Y siguen toreando muchas corridas, Padilla y el Faldi, que son espectáculo en principio. Claro, porque son toreros para todos los públicos, y cada público tiene su tipo de torero, y cada toro tiene su forma de torearse también. Un toro manso tiene su lidia, y un toro bravo también, y un toro de los que llaman toristas de otras ganaderías, que se le selecciona para otras características más de lidia que de la toreabilidad actual, en la que se obliga mucho al toro a embestir y que se torea mejor que nunca y más quieto que nunca. Pues hay toreros que cuando llegan a tener esa técnica y ese dominio, pues duran muchos años, ¿no? Teniendo en cuenta que la vida de un torero no es muy larga. No, bueno, hay algunos como artista, no, pero artísticamente cualquier artista pues está visto ya con el tiempo, ¿no? Y entonces hay toreros que por su técnica van en una continua evolución. Enrique Ponce, por ejemplo, después de 25 años torea mejor que nunca ahora mismo, ¿no? Y aporta variedad a su repertorio. Y luego están las figuras emergentes, en las que es muy difícil sobresalir. De cada 1000 alumnos que van a las escuelas taurinas, que el 15 o el 20% son mujeres ya, pues sobresalen, llegan a tomar la alternativa pues, un 1% o un 2%. De ese 2% llegan a ser figuras del toreo ninguno.
otra remesa de otros 1000. Sí, que es de la Escuela de Madrid. Bueno, pero le falta, que de cada 1000 llega uno, ¿no? Es un oficio muy difícil, apasionante. Y con ese oficio tan difícil, apasionante, ¿por qué crees que hay cierto odio hacia el mundo del toro? Hay cierta desinformación hacia el mundo del toro porque el toro es un elemento de exposición para quien quiere notoriedad en algún sentido. Puede ser político, puede ser en un aspecto antianimalista, o protección al animal, o puede ser por una representación propia, ¿no? En el mundo del toro cabe todo el mundo, todo el que quiera acercarse a cualquier sector, desde el mozo de espadas hasta el crítico taurino que no ha hecho ni periodismo ni ha escrito nunca de toros. Todo el mundo entra. Ese odio que hay, pues ese odio que hay hace que 44 millones de españoles hayan ido este año a una plaza de toros y hace que seamos el segundo sector recaudador de IVA en España. El primero es el fútbol y el segundo es el mundo de los toros. Ha pasado al Ministerio de Cultura, dependiendo del Ministerio de Interior, se ha declarado por el Congreso de los Diputados bien inmaterial cultural, protegido y obligado por el Ministerio de Cultura y subvencionado. Está cero subvencionado, cero protegido, no es equivalente en la proporción de participantes ni a la ópera, ni a la zarzuela, ni al cine español, al que está muy subvencionado, y sin embargo es el segundo sector que más aporta. Y sí que es cierto que no ha descendido el número de espectadores, pero lo que ha descendido es el número de espectáculos. De festejos, ¿no? El número de festejos. El número de festejos desde el año 2007, que empezó el año de la crisis, ha descendido pues en 4.000, casi 5.000 corridas de toros. Pero imagino también que no solo el número de festejos, sino que no es lo mismo en lo que vendías un toro hace 10 años que en lo que lo vendes ahora, ¿no? En términos relativos. Bueno, no cambia mucho. No cambia mucho, ¿no? El problema no es de dinero, el problema es de oferta y demanda, de equilibrar la oferta y la demanda. El campo va produciendo toros y se van eliminando festejos. 4.000 festejos por 6 toros cada día son 24.000 toros de exceso en el campo, que van al matadero directamente, que van a las calles, a los bous al carrer de las zonas donde prohíben los toros en la plaza de toros, pero los permiten en las calles porque es donde están los votantes. Y ahora se produce una nueva aportación de alcaldes de nuevos partidos políticos que prohíben porque quieren en sus pueblos los toros, y la Fundación del Toro, que se ha creado juntando todos los sectores, lo denuncia, le reclaman, se admite al trámite las denuncias y tienen que volver a dar toros, como ha pasado en San Sebastián, como el Tribunal Constitucional actualmente en Cataluña. Bueno, es algo que ha ocurrido toda la vida. Sí. Toda la vida ha sido un juguete en manos de los políticos la tauromaquia. Lo fue en la Edad Media, lo fue con los papas, con los reyes, con los señores medievales, lo prohibían, lo autorizaban, participaban en ello. Las plazas de toros son municipales de alguna manera. Si fueran un espectáculo privado, por así decirlo, una plaza de toros privada, ¿crees que tendría menos presión política o no? La presión política existe porque la provocan los partidos políticos. Es que nadie se preocupa más que los partidos políticos de la tauromaquia. Es algo que legalmente está establecido. Hay una licencia, un epígrafe fiscal que vas a una delegación de Hacienda de cualquier ciudad de España y te dan una licencia para crear espectáculos taurinos, y al mismo tiempo el alcalde del pueblo lo quiere prohibir. Es ilógico, ¿no? Entonces está prohibido prohibir lo que es legal. No sé, es un debate que es vacío, ¿no? No tiene sentido. Entonces es una cuestión de antiespañolidad o de esta tendencia de partidos políticos. Y bueno, ahora estamos en un momento en el que es bueno además que se debata, y que se debata en los foros que se están debatiendo, en los parlamentos, y que se vote y que ya se aclare para una vez, ¿no? Y que nadie está obligado a ir a una plaza de toros, entre otras cosas porque no cabe todo el mundo. En una ciudad como Madrid, de 7 millones de habitantes, solo caben 25.000 en las ventas. No hace falta que vayan los 7 millones, que vaya quien quiera.
que eso es lo que no se ha logrado, ¿no? Sacar el debate de lo político, ¿no? Pero se desgasta por su propia falta de contundencia, ¿no? No hay argumentación posible, porque la argumentación, cuando se acude al sufrimiento del animal, no se está hablando del animal del toro de Lidia, no se está hablando del animal, no es una consumo humano, del consumo humano, de dónde viven las gallinas, de cómo se crea en la oca el foie. No se habla de las peceras, de los animales que están con las pinzas atadas en los restaurantes. Se habla del toro de Lidia, que es precisamente el único animal que el umbral del dolor lo tiene situado en el momento de acometividad de su bravura, de tal forma que no lo siente y vuelve una y otra vez a por algo que no puede a por ello, que es un señor con un picador o un tío con unas banderillas que está ahí poniéndole algo que, si tuviera ese dolor, saldría huyendo, pero la bravura le hace ir a más. Imagino que un ganadero, cuando más satisfecho está, es cuando triunfa el torero con su toro, pero también sufrirá el ganadero cuando ve matar a su toro, después de haber... No, es un animal que nace para morir, como todos los animales nacen para morir, y además está incluido en la cadena alimentaria y pasa al consumo de carne. Duele más verle en el campo con 5 años, con 6, que se ha roto una pata, que está herido, y bueno, y duele mucho también ver pues toros de excepcional calidad que no son aprovechados en la plaza. Eso también ¿Hay mucho torero mediocre? Hay mucho torero que ayuda a embestir a los toros porque tienen seguridad y técnica, y hay otros toreros que dicen qué mala suerte he tenido en el sorteo, ¿no? Pero en el sorteo no se ve nada, ¿no? Aparentemente. Claro, pero hay unos centímetros en los que se atraviesa el territorio del toro y en los que se provoca la embestida del toro y se le ayuda a embestir al toro. Esos centímetros que el público no lo palpamos ni lo notamos, esa forma de poner la muleta, la provocación, cruzarse delante del toro, estudiar las distancias, pues bueno, hay toreros que les ayudan mucho a embestir a los toros y les enseñan a embestir. Hay muchos toros que no saben embestir, saben ir y venir con la cara alta y que les van ayudando y enseñando. Claro, esos toreros luego dicen, han toreado 60 corridas de toros, pero tienen una técnica que hace que su porcentaje de éxito sea mayor, ¿no? ¿Te gustaría en el 25 aniversario de la plaza el año que viene otro mano a mano, Enrique Ponce y Juli? Bueno, a mí me gustaría estar. Igual, hoy en día estamos con un escalafón de toreros excepcionales, que no solamente los 4 primeros son los mejores, hay toreros que están en el puesto 20 y 25 excepcionales, ¿no? Lo importante para un ganadero es el torero que defiende y que saca todo el rendimiento al toro, al mediano, al bueno, al que es más rajado, al que es manso, que aprovecha el toro. Ese es el mejor torero para un ganadero. ¿Y cómo se presenta 2014, ahora que estamos terminando la entrevista? 2017, perdón. 2017, ahora que estamos terminando bueno, empezamos el año con un bagaje muy exitoso del 2016. Nos han dado el premio al mejor toro lidiado en las ventas. Toda la crítica ha coincidido en que es la mejor ganadería lidiada en las ventas durante el año 2016. Hemos recibido premios en varias plazas de España. Han salido a hombros el 80% de los toreros que han toreado con nosotros, y estamos muy solicitados, es la verdad, para este año que viene, tanto en España como en Francia. Y ahora se están consolidando unos grupos empresariales que van a cambiar mucho el panorama, ¿no? Se están juntando grupos para Madrid, para las grandes plazas. Está el capital mexicano invirtiendo de forma contundente en España para llegarse a muchas plazas, y bueno, el panorama de la compraventa, por decirlo de alguna forma, pues va a variar, va a cambiar. Es un sector en el que está muy basado en el trato todavía, ¿no? Se habla hasta en pesetas y creo que va a evolucionar bastante. ¿Y hay pero estamos de esos nuevos empresarios que han pasado por tu en parrilla finca, de ¿no? salida estamos bastante solicitados y bien ubicados para vender la camada entera en plazas importantes de primera y segunda, sí. O sea, que ya tienes todo vendido. Bueno, vendido es cuando se cobra. Bueno, sí, efectivamente, antes del apretón después del apretón de manos, pero vamos, ha habido ya pero todavía de es manos. pronto, y bueno, son pues visitas de unas empresas, de otras, cambios de opinión, en fin.
estos meses a eso, ¿no? Hasta que eso, llegue... sí. Hasta la primavera hasta no se consolida. Valencia. De todas formas son los empresarios los que tienen que anunciar siempre los carteles porque son ellos los responsables, y yo como ganadero nunca tengo costumbre de anunciar dónde voy a ir antes de que lo anuncie. Bueno, el sabemos que empresario. vas a ir a algunas plazas y a Francia. Sí. Bien. Pues muchas gracias, don Antonio Bañuelos, por estar aquí en Gracias a vosotros. en este inicio de curso taurino también. Muy amable. Y nada, que triunfes otra vez este año en esas plazas. Bueno, los 25 años los celebremos juntos también. Por supuesto. Y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos una semana más en Mesa de Redacción.